algún tipo de consultora o algún tipo de ayuda que no fuera una Big Four. En ese sentido, bueno, de manera muy sencilla, pues ese es de alguna manera lo que nosotros hacemos. Me gustaría ahorita aprovechar el espacio, la pauta para presentar a Sergio Vázquez. Adelante, Sergio. Bueno, perdón, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Sergio. Perfecto, gracias, que parece que tenía unos inconvenientes, pero bueno, qué bueno que ya me escuchan. Bueno, pues no, ante todo un gusto y pues nada, ahorita es que empezamos un poquito ya a hablar en detalle de lo que es los resultados de la actividad, sobre todo digamos en el primer semestre de 2021, comparándolo un poco con obviamente lo que fue el 2020. Y en ese sentido, pues también comentarles un poco de las particularidades de lo que hemos visto en estos últimos año y medio, año largo, eh, de resultados en M&A, considerando ya la pandemia, ¿no? De cómo ha afectado el deal flow y pues cómo ha variado mucho de lo que fue el año pasado a este 2021. Quiero- Igual, Fernando, creo que ahí puede seguir con los servicios de la firma, Sí, ¿no? Yo estoy viendo aquí la semblanza todavía. ok. Perdón, sí, tienes razón, Sergio. Bueno, pues, y digo nada más a manera muy rápida de qué es lo que hacemos de manera muy particular este tipo de servicios. Hacemos pues, servicios de due diligence que tiene que ver cuando obviamente un comprador analiza un vendedor o de manera inversa. Temas de fusiones y adquisiciones, ya lo comentábamos. Hacemos esta parte de las evaluaciones, levantamientos de capital y deuda, estrategia y planeación. Hay una parte aquí muy interesante que tiene que ver con la estructuración y reestructuración de deuda. Esto, evidentemente, y lo comentaremos en un rato más, a raíz de la pandemia, esto ha sido algo que hemos visto que se ha requerido por parte de los empresarios, emprendedores, y alguien que tenga un buen producto o un buen servicio y que quiera o esté buscando la manera de capitalizar este proyecto y que a lo mejor no tenga los recursos necesarios o no pueda tener una fuente alternativa de inversión. Eso creo que creemos que es algo muy interesante. Y bueno, de manera muy rápida era nada más lo que les quería comentar. Si les parece, entonces pasamos ahora sí ya de lleno a las perspectivas y sobre todo, creo yo, lo que ha sucedido en los últimos 2 años, creo que es lo más relevante. Ahora sí, Sergio. Y listo, Ya está. perdón, ahora sí, Sí. listo. Ahora sí, entrando en materia, pues vamos a ver un comparativo de lo que son los resultados entre junio de 2021 versus junio de 2020 en el acumulado. Lo primero que podemos ver es que a nivel de M&A, hubo un aumento importante de prácticamente más del doble en número de transacciones. Aquí tenemos una segregación de lo que son transacciones con enfoque en M&A, de estilo más estratégico o que no estén enfocados en fondos de capital privado, venture capital, y cuando son compras de activos. Digamos aquí la información que nos da TTR nos permite tener esa segmentación. Entonces, como les decía, en M&A, muy enfocada en transacciones de carácter más estratégico, tenemos un aumento muy importante en lo que fue junio 2020 versus junio 2021. En Venture Capital ha estado literalmente on fire, con más del doble de cifras. Ahorita de pronto entramos un poquito en más detalle, pero pues estamos viendo un crecimiento muy importante del ecosistema de las startups, de Venture Capital en Latinoamérica y en México en particular. Ha sido bastante importante y por eso aquí sí vemos un crecimiento de más del doble. Y en fondos de capital privado, a pesar de que no ha sido un aumento tan grande a comparación de las otras dos, sí vemos un aumento de 52 a 78 transacciones, lo cual es muy relevante para ver todavía en Latinoamérica, y ahorita de pronto vemos unas con más detalle en México. En Asset Collocation, pues son deals un poquito más específicos. Había es en el único el que se ve un decrecimiento, pero pues también son deals que son muy particulares, ¿no? Entonces, si avanzamos a la siguiente,
Entonces aquí seguimos. En número de deals, digamos, de la región por país, lo que podemos ver es, obviamente, como Brasil sigue siendo el país más grande, digamos, de lo que consideramos dentro de Latinoamérica en las estadísticas, siendo igual un país muy particular, tanto en temas legales, políticos y de carácter, obviamente, que sabemos del lenguaje que hablan es portugués. Entonces, digamos que tiene un enfoque a veces distinto de análisis, pero pues tiene un crecimiento importante. México ha aumentado el número de transacciones de 121 a 165 y aquí es relevante ver cómo pasamos de 3.8 billones a 10.6 billones en deals. Entonces, más allá del número de deals o de transacciones que han habido, los montos reflejan cómo ha habido un aumento muy importante en la toma de decisiones y el desembolso como tal que ha habido en las transacciones. Chile también como un país con una economía en general sólida dentro de Latinoamérica, ha tenido un crecimiento importante de 79 a 152, a lo mismo que Colombia. Diría que esos son los países que en la actualidad se están moviendo más en deals y que de nuestro lado alcanzamos a ver, sobre todo pues nosotros con mucho enfoque en México, en Colombia, sí vemos un par de transacciones y pues ya a nivel de no LATAM, digamos que Estados Unidos es el enfoque que tenemos nosotros y hemos visto pues estos resultados a nivel de proyectos y de transacciones en las que hemos participado y pues igual digamos que el mercado muestra ese crecimiento de forma importante. En México hubo una transacción muy grande que fue la fusión de Univisión se me fue la otra Televisa. cadena de televisión, con Televisa, gracias. Y justamente pues fue una de las transacciones, digamos, más grandes y que sí tuvo una influencia bastante fuerte en el resultado. Pero bueno, igual el deal flow, digamos que se ve ese crecimiento. Si seguimos adelante, ya vamos a ver, digamos, un poquito más los resultados en México, en la siguiente slide. Eh, Aquí lo mismo, podemos ver que en M&A ha habido un crecimiento más con enfoque en M&A estratégico. En fondos de capital privado hay un crecimiento bastante importante, de prácticamente el doble, el 100% prácticamente. ¿Qué hemos visto acá? Tenemos muy buenas relaciones con varios fondos en México y definitivamente este año ha sido un año de toma de decisiones, de inversión y pues es lo que reflejan las cifras con un aumento muy importante en el número de deals. Venture Capital también ha tenido un crecimiento, digamos, importante. Lo mismo, como decía, prácticamente el doble. El ecosistema, la verdad es que, como decimos acá, está on fire. Muchas startups que se han convertido en unicornios. Bueno, ya pasamos de cero a terminar Kavak entre finales del año y principios del año a ser el primer unicornio en México y ya tenemos como 3 unicornios y varias empresas que se están acercando a esa meta y levantamiento de capital importante que se está dando en México, con un crecimiento y un enfoque muy fuerte en tecnología y fintech. Diría que son los dos segmentos que están mandando la parada. Sacamos obviamente fintech con el enfoque totalmente en las empresas que se están acobijando bajo la nueva ley que entró en vigencia y pues en tecnología distintas empresas de desarrollo de software, servicios, etcétera, que con todo el tema de la pandemia pues han cogido gran fuerza y están aprovechando esta época de disrupción y estamos viendo cómo los capitales cada vez llega a inversión de distintos inversionistas, no solo de Estados Unidos, sino también de Asia, de Europa, de distintos países están llegando inversión para fomentar todo el desarrollo del ecosistema de startups y de venture capital en México, ¿no? Lo cual es muy interesante y atractivo. Y siguiendo adelante, en la siguiente slide, ¿no? Aquí, entonces, ¿qué hemos podido ver? Como para resumir un poco las cifras que estamos viendo, que igual las pueden buscar en Transactional Track Record o TTR, es una fuente de información especializada, ellos hacen seguimiento constante a los deals que se hacen públicos y pues van llevando todo el registro. Entonces, digamos, igual para esta información pueden dirigirse a esta herramienta, a esta página, con esta empresa que les ayuda a ver esos datos. ¿Qué hemos visto ya nosotros? Entonces, ¿cuáles son como los hechos claves?
A partir del último semestre del 2020 hemos visto que definitivamente hubo una reactivación en la economía, obviamente con menos restricciones para el desarrollo de las mismas, con la implementación de ciertas prevenciones, etcétera. Digamos que se ha buscado reactivar la economía. Esto lo hemos visto a partir del último semestre. ¿Y por qué lo hemos visto? Porque varios deals se lograron cerrar en el último trimestre de 2020 con fines de pues ya operar, digamos, bajo el acuerdo, fueron fusiones, adquisiciones, etcétera. A partir de 2021 empezamos a ver un buen deal flow y a partir de enero, digamos que hemos estado viendo aún más actividad, más toma de decisiones, porque la mayoría de deals que se cerraron en el último trimestre fueron deals que venían de negociaciones previas a la pandemia o una que otra que sí se realizaron mediante la pandemia, pero la mayoría de deals que vimos fueron deals que se estaban en negociaciones pre-pandemia. Durante la pandemia, empezó la pandemia, digamos, dejaron un poquito en stand-by las negociaciones y ya para lo que fue el último trimestre del 2020 las estuvieron cerrando. Un mercado de money robusto y activo a nivel mundial durante todo el primer semestre de 2021. Si participan en distintos webinars o buscan información tanto en Estados Unidos, en Europa, etcétera, van a poder ver cómo este ha sido un año muy relevante para el deal flow en M&A. Evidentemente, pues estas épocas de crisis y los impactos de la pandemia, pues justamente causan que hayan muchas oportunidades, ¿no? Así como hay digamos, situaciones de dificultad, también hay oportunidades. Y volvemos a lo que hablamos. Tecnología, fintech, digamos, son segmentos que han estado en disrupción total. El hecho de poder hacer transacciones o hacer muchos tipos de actividades vía aplicativos, etcétera, poder hacer las compras a través de un celular, del mercado, de hacer distintas gestiones, actividades personales, pues ha generado una actividad, este tipo de plataformas como Webex, como Zoom, evidentemente han aumentado el uso. En ese sentido, pues hay empresas que ganaron, ¿no? Así sea digamos, a nivel económico ganaron porque pues tienen más flujo, tienen más actividad en sus negocios, a pesar de que todos, pues evidentemente hemos vivido, digamos, el impacto de la pandemia en nuestras vidas. Digamos que a nivel económico hay empresas que les fue bien y han podido aprovechar esta época de disrupción para seguir creciendo, ¿no? Entonces, mucho deal flow, con mucho enfoque en estas, pero también áreas de logística, sectores de logística, el industrial en manufactura, distintas empresas de manufactura también les ha ido bien, o se han buscado jugadas de consolidación. Y asimismo en retail, pues también hemos visto que evidentemente muchos supermercados y distintos tipos de superficies de retail, pues les ha ido muy bien. Venture Capital, como les decía, tecnología y fintech ha estado on fire. Mucha inversión llegando a México. Otra de las situaciones que ya hemos visto, aquí ya hablamos un poquito más de los ganadores de lo que ha sido este periodo de pandemia, pero pues evidentemente también ha habido empresas que han tenido muchas dificultades con el flujo, están en situación de estrés financiero, algunas están digamos, sobreviviendo, buscando entrar en un proceso de reestructuración y otras pues ya quebraron, ¿no? Entonces hemos visto, digamos, distintos tipos de efectos por la pandemia y resultados en los negocios, tanto buenos como negativos. Y en este tipo de deals, pues también hemos tenido la oportunidad de participar en empresas que evidentemente a nivel operativo, digamos que pueden ser rentables o tener buenas cifras, pero lastimosamente a nivel de flujo no, y eso se debe a ciertos temas del nivel de apalancamiento que traían prepandemia o la exigencia de financiamiento que requieren, que pues también ha ido cambiando un poco a medida que ha entrado en la crisis, en la pandemia que fue entrando. Entonces, pues muchas empresas no han logrado sobrevivir, digamos, per se, al efecto de la pandemia. Otras están en ese proceso de buscar opciones de cómo subsanar, digamos, el estrés en el flujo del negocio y asimismo recuperar niveles de lo que era su negocio prepandemia, ¿no? De pronto ahorita más adelante vemos unos ejemplos un poquito más claros de los efectos que hemos visto. Y como decíamos, las épocas de crisis por la pandemia sanitaria han traído consigo oportunidades de mejora en transformación digital, cambios de cultura laboral y mayor relevancia y enfoque en la planeación y previsión del flujo de caja de los negocios. Entonces diría que uno de los temas positivos acá es
pues cómo cada vez usamos más este tipo de herramientas como Zoom y Webex para trabajar, que ayudan mucho al tema de la flexibilidad laboral en cuanto a hacer un esquema de home office flexible, etcétera, según ya se estén adaptando. Cambios en la cultura laboral, justamente pues un poco en el mismo sentido de buscar estos esquemas de flexibilidad, no siempre, digamos, trabajar en oficina, también buscar ese espacio de home office, el mix entre las dos de X días en oficina, X días en casa, según se vayan adaptando, digamos, los distintos negocios o cómo competa. Y pues también un poquito más de previsión digamos, relevancia a qué va a pasar adelante. Esto sí ya, digamos, dentro de la cancha del ámbito financiero, pues cada vez vemos que hay un mayor enfoque en revisar bien los presupuestos, no simplemente hacerlos porque sí, sino hacer un presupuesto adecuado y ajustado para que vaya más en línea con el flujo del negocio y no se vea afectado. Y cómo, pues, en ese sentido nos afecta no solo buscar cuánto voy a presupuestar de ventas, y mi costo, sino también cómo lo voy a cobrar. Mi cartera va a ser de 30 días, 60, 90, 120, ¿no? A mis proveedores lo mismo, les tengo que pagar de contado a 30, 60, 90, 120 días, según competa, y según esas, digamos, divergencias y cómo estoy apalancando mi capital de trabajo, pues cómo va a impactar en el flujo del negocio, y en ese sentido, pues de nuevo, hacer un presupuesto y unas proyecciones mucho más ajustadas y reales al negocio y no simplemente por buscar cumplir unas metas en particular, ¿no? Estimado Sergio y Bernardo, ¿me pueden escuchar? Sí. Nada más quisiera pedirles su apoyo, si pudieran poner la presentación en pantalla completa. Creo que es en configuración de visualización, que Eh, estamos viendo como dos De acuerdo. pantallitas, perdón. Las opciones de arriba, ajá, ahí. Y cambiar de entrevista de moderador y presentación. Ahí está. Ya, mil gracias y disculpen la interrupción. De acuerdo. Aprovecho la interrupción. Creo que una de las moralejas y uno de los casos que hemos llegado, decía Sergio bien, lo dijo muy rápido, pero creo que es muy importante enfatizarlo. Todos estos cambios que evidentemente hace 2, 3 años nadie conocía que teníamos que adaptarnos de manera rápida. Pues evidentemente hubo empresarios que desafortunadamente pues, tuvieron que cambiarse de segmento, hacer una sucesión inmediata, finalmente salirse del negocio del cual ellos pues formaron durante 15, 20 años un capital y un patrimonio de largo plazo. Obviamente fue muy triste saber que ya no se podía continuar por una situación, pues a lo mejor no planeada, pero pues así es la vida, ¿no? Eh, Creo que lo más importante aquí es aquellos que pudieron hacer esa transformación, esa reestructura, y no lo hicieron simplemente, bueno, no lo hicieron obviamente eh, sin haberlo pensado, como decimos, fuera de la caja. Transformar el negocio de una manera inorgánica, por ejemplo, es algo que a lo mejor eh, no nos lo hubiéramos pensado, o hacer una transformación de un segmento o adquirir un segmento que a lo mejor queríamos y que en ese momento hacía clic para poder consolidar, capitalizar un negocio más grande. Creo que eso para nosotros, y platicamos mucho obviamente con los dueños, con los emprendedores, con los empresarios, creo que para mí eso es lo que en estos 2 o 3, ya casi 3 años, pero 2 años de pandemia o año y medio de pandemia, hemos identificado que a pesar de de todas estas crisis, sí hay una posibilidad de poder, digamos, hacer ese switch y poder retomar el camino, probablemente no con las mismas circunstancias en el camino original, pero sí en las nuevas circunstancias, y se puede hacer de manera exitosa, ¿no? De acuerdo. Y correcto. Entonces, un poquito, digamos, complementando lo que decíamos antes, de por qué hay un mercado robusto de M&A, resumiendo en general, digamos, y en parte es buenos niveles de liquidez por parte de distintos tipos de fondos, como fondos de capital privado
private equities, que tienen un enfoque más a crecimiento, digamos que es el enfoque más común, pero hay unos fondos que de pronto están dedicados, por ejemplo, a activos en estrés, hay otros enfocados más en deuda, otros con un mix de equity para crecimiento o deuda, y venture capital, ¿no? Entonces, aquí como vemos en TTR ya hacen la diferenciación por el boom que ha habido a nivel mundial de toda esta parte de venture capital, muchos fondos ya especializados solo en el ecosistema de startups, tanto en Latinoamérica como pues en otros países que ya están mucho más desarrollados los ecosistemas, como Estados Unidos o ciertos países de Europa. Y pues digamos fondos de capital privado de crecimiento, que pues como lo dicen, tienen un enfoque en buscar participaciones mayoritarias o minoritarias en negocios que están buscando crecer. O sea, que sus métricas, sus ventas, su posicionamiento, su mercado crezca. Entonces, el año pasado estuvieron muy quietos, muy poca inversión, y este año pues sí ellos tienen unos compromisos de inversión y han salido a hacer inversiones en ese aspecto. Tenemos un par con los que participamos, que este año ya fácilmente, por ejemplo, hay uno que hizo 3 transacciones en el primer semestre, lo cual muestra cómo cambió, digamos, la toma de decisiones y el enfoque en buscar la reactivación y desarrollo de la economía. Diversificación y flexibilidad en distintas formas de financiamiento para los negocios. Cada vez estamos viendo distintas formas o vehículos de invertir en negocios, como les decía, vía capital o vía deuda. Lo vemos mucho en venture capital y también en los fondos, pues cada vez vemos esa flexibilidad de buscar distintos esquemas según sea lo mejor o más apropiado, según la fase del negocio o para lo que esté buscando el negocio, ¿no? En su parte estratégica. En la parte de estímulos federales locales, han habido, digamos, estímulos en distintos países. Pues, si nos comparamos, Estados Unidos ha tenido muchos más estímulos a nivel y beneficios para las empresas, como temas de nómina, el PPR, que es el Protection Patient Program, que ha estado, digamos, dándole cierto cuidado a las personas, a los empleados, para que no pierdan, digamos, sus ingresos, estímulos para las empresas fiscales. En Colombia se vio también beneficios del 50% del pago de subsidio a la nómina, si las ventas de los negocios habían bajado por más del 50%. Diría que en México fue de los países donde menos se vio este tema, pero pues sí han habido alivios a nivel región. También en LATAM, digamos, si buscamos ver, sí han habido alivios. México, lastimosamente, creo que no ha sido de donde más se vio este efecto. Pero bueno, digamos, tema para otro potencial esta webinar. Y las industrias de mayor foco y movimiento han sido tecnología, como les decía, cada vez más desarrollo, más interés en hacer más software, más aplicativos, para hacer más temas, obviamente, desde casa, con todo lo que pasó, y pues también a nivel de profesional laboral, distintos softwares que faciliten y den herramientas a las personas para que trabajemos con un mayor enfoque en vía virtual. Fintech, que sigue creciendo mucho, el ecosistema en México muy fuerte, logística, estamos viendo cada vez mayor interés en hacer más eficiente toda la parte de logística. Igual la logística se ha visto muy afectada, evidentemente, por todas las restricciones, cierres de frontera en unos países, las restricciones pues del mismo virus han hecho que toda la parte de importación y exportación esté bastante, digamos, lenta y complicada. Si alguno tiene oportunidad, digamos, o trabaja justo en el medio de import-export, pues se da cuenta que fácilmente lo que antes tardaba 3 meses, ahora está, o sea, en importar X producto, ahora está tardando fácilmente el doble, ¿no? O sea, de 3 a 6 meses y a veces hasta más, dependiendo de la prioridad que tenga en los distintos puertos, ¿no? Energías y renovables, seguimos viendo un enfoque fuerte en inversión en energía solar, en energía eólica. En ese sentido, pues se está moviendo muy fuerte. Lastimosamente, creo que en México ha habido un poco de trabas al tema. Sin embargo, sigue habiendo bastante interés de distintos inversionistas de invertir en este tipo de negocios, y esperamos que retome más fuerte, digamos, en México puntualmente. Sin embargo, pues creo que hacia allá va la mayoría de fondos y de estratégicos que comentamos en este sector. Pues hay mucho interés de seguir desarrollando este tipo de energías, y por ejemplo en Colombia, que les puedo decir, siendo colombiano, se está moviendo bastante el tema. Hay muy buenos subsidios e incentivos para
para invertir en Colombia en energías renovables, y cada vez se ven más proyectos, ¿no? Y pues a nivel mundial para allá vamos. Entonces sí, sigue habiendo un movimiento muy interesante. Y lo mismo, medios y telecomunicaciones, lo mismo, también mucho movimiento. Telecomunicaciones, evidentemente, también entra toda la parte del network de los sistemas operativos, de los celulares, que como nos comunicamos, cada día los usamos más. Entonces, pues sí, también ha habido un fuerte movimiento y un mercado robusto en este tipo de industrias, ¿no? Listo, siguiente slide. Y pues bueno, un poquito ya esos son como, la pasada veíamos un poquito como esos key drivers o por dónde hemos visto buen movimiento y hacia dónde vemos. Y aquí llegando en conclusiones, eh, seguimos creyendo que por lo menos lo que va a ser este y el próximo año va a haber un mercado muy robusto y activo en M&A y con transacciones cross-border, entonces por eso decimos de 2 a 3 años, más actividad transfronteriza, cross-border, o sea, creemos ahorita han habido varios deals locales, se han empezado a ver deals internacionales y creemos que a medida que la tecnología nos ayuda a poder, digamos que trabajar más a nivel remoto y ver esas facilidades, va a ayudar mucho a que cada vez haya más inversión transfronteriza. Entonces, lo que decía en Venture Capital, cada vez vemos más interés, por ejemplo, de fondos europeos, fondos asiáticos, de invertir en startups en México y que creen en el crecimiento que estas van a traer acá. Entonces, creo que va a seguir, consideramos que va a seguir habiendo un crecimiento importante en este aspecto. Incrementa la actividad por procesos de separación de ciertas unidades de negocio carve-out con fines de dar un mayor enfoque a los negocios core de las distintas empresas. Creo que también esta época ha hecho que haya mucha mayor reflexión de si se tienen distintas líneas de negocios, de si sí vale la pena estar trabajando de esta forma o más bien especializarse, que es lo que hemos estado viendo, que es las empresas lo que están buscando es especializarse en cuál es su unidad de negocio core, la más relevante, ¿no? Dentro de sus empresas y ya las otras buscan venderlas, entonces hacemos todos estos procesos que llamamos carve-outs, que es separar las líneas de negocio para que las compre un potencial comprador, ¿no? Entonces sí estamos empezando a ver más enfoque en esto porque muchas empresas están viendo la relevancia de seguirse enfocando en lo que son expertos per se. Consolidación de la inversión vía Venture Capital en LATAM, que ya lo hablamos, y consolidación de distintos tipos de vehículos. Unos de ellos son los SPACs, que son unos vehículos de inversión especial que levantan fondos de la bolsa de valores y lo que buscan es también traer a empresas del mercado privado, o sea, que no cotizan en bolsa, volverlas públicas para que hagan su IPO, ¿no? Entonces, este es un tipo de vehículo, sobre todo en Estados Unidos, ahorita está on fire, se está viendo mucho, y a México cada vez estamos viendo que va a llegar más este tipo de inversión, y es justamente con mucho enfoque en estas empresas que están teniendo un crecimiento, una escalabilidad importante, y pues pueden llegar a cotizar en bolsa eventualmente, ¿no? Potenciales reformas fiscales y regulatorias, vamos a seguir viendo cambios en estos temas, entonces no se extrañen si lo vemos, y potenciales rebrotes del virus por nuevas cepas con un menor impacto económico versus 2020. ¿Y por qué? O sea, estamos viendo que ahorita hay las distintas variaciones, delta, etcétera, en el virus, pero lo que estamos viendo igual a nivel mundial es que no vamos a volver no se va a volver a frenar la economía, a generar digamos, un aislamiento total con fines de convertir el virus, sino que vamos a tener que convivir con él por un tiempo más hacia adelante y pues vamos a tener en ese sentido que ajustarnos a distintas medidas de seguridad, de prevención, obviamente para controlar los casos y pues seguir viendo la vida bajo esta nueva normalidad que llamamos, ¿no? No sé si ahí, Bernardo, tienes algún comentario adicional. Bien, la realidad es que creo que hay dos temas muy interesantes que mencionaste. Este tema de la especialización me parece a mí muy relevante, sobre todo en donde no puedes perder mucho margen en líneas que a lo mejor por un tema de simplemente tratar de abarcar un mercado que no es el enfoque principal del negocio, a lo mejor hoy creo que no es el momento adecuado para hacerlo, es regresar al ABC, como decíamos, de mi negocio y enfocarme verdaderamente en eso, buscar finalmente sobrevivir. Y cuando digo sobrevivir es en el buen sentido de mantener esos márgenes
para buscar pues el momento adecuado para simplemente volver a buscar una transformación de este negocio de una manera más, yo diría, menos planeada, pero con mejores resultados. Insisto, creo que al final, vaya, no está peleado la pandemia con el seguir creciendo los negocios y creo que de mi lado ese es el mensaje principal que es tanto Sergio y yo, y Sergio está en Colombia, lo estamos viviendo él y yo ahorita en regiones similares o regiones hermanas, pero finalmente lo estamos viviendo y creemos que es un movimiento generalizado, digamos, por lo menos en Latinoamérica. Entonces creemos que ese es el mensaje. De mi lado, Juan, creo que ese es lo que justamente queríamos charlar y evidentemente, bueno, pues abierto los micrófonos para poder intercambiar ideas con el resto de la audiencia. Sí, gracias Bernardo, gracias Sergio. Evidentemente se ven oportunidades, ¿no? Creo que es el momento de aquellas compañías, aquellos empresarios que están pensando cómo crecer sus negocios, pues hay que empezar a pensar cómo voy a salir a comprar, ¿no? Nos pregunta Jesús Rascón, un buen amigo y cliente de nosotros, nos pregunta que cuáles son los pasos que ustedes sugieren que una empresa pueda seguir que esté buscando aprovechar la situación y adquirir alguna empresa que le permita incrementar su market share, presencia y cobertura geográfica en México y Estados Unidos principalmente. ¿Qué nos dirían? ¿Qué pasos sugerirían? Listo, si quieres, yo empiezo ahí. Sí. Lo primero, digamos, es una pregunta, digamos, muy general, digamos, entonces empezamos con los pasos generales. Uno, pues empezar a hacer un market screening de cómo es la estrategia que quieres es crecer el market share, ¿no? Entonces quieres crecer tu market share en México o la región, ¿no? Entonces, primero, ¿qué necesito hacer para crecer mi market share en México? Debe ser la primera pregunta y en ese sentido, si quiero crecer inorgánicamente, entonces, pues hacer, digamos, primer paso es como lo que llamamos en inglés un market screening, de qué empresas podría yo buscar para consolidar, o sea, traerlas, digamos, lo que decimos coloquialmente a la panza de mi negocio y en ese sentido, pues crecerme el market share, ¿no? Ya a nivel regional, me quiero expandir y a dónde me quiero expandir, ¿no? Quiero crecer hacia Estados Unidos por X razones o quiero ir más bien con un enfoque de productos o servicios hacia Latinoamérica, a un país, por ejemplo, como Colombia o Chile o algún otro país en Latinoamérica que tenga algún interés y pueda crear yo, que pueda, o bueno, creamos, digamos, los directivos del negocio de por qué crecer allá. Entonces, primero que todo es market screening y dónde, ¿no? En qué país o qué países se quiere crecer y por qué. Entonces, uno, pues sí, la parte de la opción está de verla por, ¿crezco yo orgánicamente o si busco una empresa que me ayude a entrar a un país? Y en ese sentido, digamos que llegan preguntas como, ¿necesito alguna licencia que me permita, digamos, facilitar trámites para establecerme en otro país? Entonces, un ejemplo, FinTech, que lo comentábamos, está en boom, mucho crecimiento. Lo que estamos viendo es a nivel de fintech es necesitas ciertas licencias, cumplir con ciertos temas regulatorios. En México lo regula la CNBB, aquí en Colombia la Superintendencia Financiera. Necesitas tener ciertos trámites, ciertos permisos, ciertas licencias para poder operar, ¿no? Y con el enfoque, pues, que es medios de pagos, banco, Sofón de préstamos, Sofipos, etcétera, ¿no? Dependiendo pues, de cada país cambiará un poco. Entonces, inorgánicamente, ¿por qué crecer ahí? Porque me conviene ir a buscar una empresa que ya tenga avanzado todo este tema de trámites, de licencias, de permisos, que ya esté cumpliendo con esa parte regulatoria y en ese sentido me facilite estos trámites para ingresar al mercado. Adicional a eso, pues ya el posicionamiento que puedan tener de mercado, los clientes que tengan, el desarrollo que ya tengan local, el equipo que puedan tener local, que entienda de pronto un poquito más esos detalles culturales o de trámites, etcétera. Entonces, por eso mismo vale la pena, digamos que hacer, digamos, todo este estudio y ver esta viabilidad de crecer inorgánicamente bajo la tesis que decimos, ¿no? Quiero el market share. Entonces, ¿por qué crecer?
inorgánicamente porque puedo ir a comprar una empresa que ya tiene, digamos, fintech, para enfocarnos en fintech, los permisos, las regulaciones, y dos, pues ya tenga unos clientes y una base una forma de atacar el mercado que de pronto no la ha visto la empresa a nivel local. Yo diría que esos son como, digamos, los pasos generales a ver a nivel estratégico. Ya luego ya empieza más un tema de la evaluación, de hacer una evaluación del negocio, o sea, entrar en contacto, empezar a negociar los distintos term sheets para entrar en negociaciones. Una vez se llega a un preacuerdo con un potencial, digamos, target o con potenciales targets que llamamos, o sea, las empresas que potencialmente podríamos adquirir o con las cuales buscar una fusión, porque de pronto ambas tenemos un buen posicionamiento. O sea, hay una empresa muy similar, por ejemplo, en Colombia a la nuestra, y más bien lo que hace sentido es una fusión y no una adquisición, porque estamos en niveles muy parecidos dentro de cada país. Y con eso, pues buscar ya un crecimiento a nivel de región, más regional entre los dos países. Hacer la evaluación, entrar a hacer un proceso de due diligence. Siempre les recomendamos que hagan un proceso de due diligence. Siempre pueden salir cosas, cascaritas, a la hora de hacer una transacción, de ver temas legales, financieros, contables, fiscales, laborales, de tecnología, temas regulatorios, como decíamos. Si es una empresa ya con un enfoque con algo de impacto ambiental, pues también importante tenerlo en cuenta. Entonces, siempre hacer un due diligence es una de nuestras recomendaciones después de tener un preacuerdo, que puede ser mediante documentos como una carta de intención o un memorando de entendimiento, en inglés un letter of intent o un memorandum of understanding. De ahí, pues ya revisar un poquito los supuestos del modelo de elaboración, si hace sentido comprar el otro negocio, los otros negocios por X monto, y de ahí pues ya buscar hacer los términos legales de cierre y buscar ya la integración, ¿no?, de las operaciones. Diría que es un poquito los pasos así generales, a nivel muy general a seguir a la hora de buscar entrar en un proceso de M&A, ¿no? Sí, Estos tiempos que proceso de y tener la posibilidad de compra, ¿qué tiempo nos lleva? O sea, ¿qué horizonte de tiempo tendríamos que estar pensando como empresarios interesados en hacer lo que nos acabas de decir? Esa es una muy buena pregunta. Te diría que, mira, de entrada, pues también depende un poquito del esquema y de qué tan estratégico no sea, digamos, esta intención. Pero fácilmente te diría que un proceso puede tardar de 6 meses a un año y hasta más. El rango común es 6 meses a 12 meses. Pueden haber deals que sean muy ágiles y se den en un periodo de 3 a 6 meses, hemos visto, pero el promedio, la mayoría, 6 a 12 meses, y algunos hasta más de 12 meses. Yo he visto transacciones que han tardado 2 años en cerrarse, ¿no? Muy particulares, pero se ve. Y no sé si, Bernardo, tienes ahí buenos ejemplos de todo lo que has visto, pero, o sea, varía bastante. sí, y creo que, como bien dices, pues al final depende de el proceso en sí mismo. Mucho depende de qué tanto conoces a la contraparte, y sobre todo si ya has tenido alguna charla previa y conoces muy bien su mercado, sobre todo cuando son competidores o son estratégicos. En ese sentido, creo que los procesos se agilizan, y sobre todo, me imagino, Jesús está pensando un poco en la pregunta de que, oye, pues tal vez cuando se acaba de concluir la transacción, pues ya se acabó la pandemia, ¿no? Eventualmente, pues lo que estaría buscando es hacer una operación y aprovechar esta ventana, en donde a lo mejor alguien seguramente está en un financial distress, está en una posición mala, versus a lo mejor el competidor en donde tiene esa gran oportunidad de a lo mejor aprovechar ese market share, tomarlo, hacer un takeover y simplemente lograr eso en ese corto periodo de tiempo. Pero bueno, definitivamente, insisto, depende mucho de las circunstancias de qué tanto se conocen ambas partes, y sobre todo si evidentemente hay un apetito que a veces no lo existe de la contraparte, generar buscar esa manera de generar ese apetito en el caso del comprador, pues de que el otro venda, ¿no? Sería yo, eso creo que es
lo que en general me parece hemos visto en estos últimos meses. Oye, pregunta también Jesús, que qué tipo de equipo se integra para trabajar en un proyecto de este tipo, desde el market screening hasta la firma y cierre de contrato, tanto por parte de la empresa interesada en comprar o vender, como por parte de los especialistas que se requieren involucrar en este tipo de procesos. ¿Cómo se integraría un equipo típico para hacer un proceso de adquisición o de fusión? Sí, ahí mira, pues los dos principales, o sea, siempre la parte legal, o sea, abogados, muy relevantes que los incluyan y normalmente son de los primeros que están incluidos en un proceso de M&A. A nivel de que decía, de market share en México, Estados Unidos, hay varias firmas digamos, estadounidenses con posicionamiento, digamos, en México que los pueden asesorar para esto. Nosotros conocemos varias, tenemos ahí un buen pool, digamos, de abogados con los que hemos podido trabajar, tanto de firmas, digamos, AAA, como firmas ya, llámenos más de middle market o mid-tier. Y pues en la otra parte, digamos, profesionales, digamos, como nosotros, que estamos desde la parte de banqueros de inversión, que ayudamos en todo este proceso de market screening, de oportunidades, en el caso que la compañía no conozca la empresa con la que quiere, digamos, invertir. O llegar a estar en una transacción, como bien dice Bernardo, como ya alguien de pronto que si ya se conocen las partes o es más bien una jugada de consolidación con la competencia y se conocen, pues más bien empiezan a hacer unas negociaciones preliminares, suben ya eventualmente a nosotros, digamos, como consultores, podremos ahí apoyarlos en toda en la fase de evaluación, de due diligence y el cierre. Pero también es relevante, digamos, considerar dentro del proceso a los fiscalistas, muy relevante también tenerlo en cuenta, la parte laboral y de seguridad social, ahorita también considerando los cambios en la reforma, es importante que la verdad subiera una persona, un especialista o un despacho especialista en este tema laboral que los ayude a cuál sería la mejor forma de dar el enfoque para pues, mantener a los empleados o hacer la integración de las nóminas, porque como sabemos pueden haber distintos esquemas, entonces es muy relevante. Eh, la parte en IT, siempre tener un equipo especialista en IT, pues cada vez que trabajamos más con sistemas, con software, si las compañías tienen distintos software, pues sí va a haber una parte importante de consolidación, de o solo quedarse con uno o buscar hacer en el proceso, mientras se hace el proceso de integración de los negocios, una interfase, ¿no? Entonces buscar algunos desarrollos que ayuden a tener interfaces entre los distintos sistemas con fines de poder, digamos, tener mayor control sobre la operación del negocio y también toda la parte de back office, etcétera, ¿no? Distintos software que pueden usar, porque hay varios que pues sí ya tienen un ERP, pero hay muchas otras empresas que no tienen ERP, sino softwares distintos, entonces se vuelve muy relevante hacer todo este estudio, ¿no? Depende del negocio, de nuevo, si tiene un impacto ambiental, también muy importante verlo, porque pues también puede variar mucho no solo del país, sino dentro de los distintos estados. Y les diría que es muy importante considerar que este equipo se pueda mantener no solo en el proceso de transacción, digamos que en el proceso de transacción inicial, lo que les decía, lo que es abogados y banqueros, pues sí, casi que la mayoría van hasta el cierre, pero ya lo que es un equipo más enfocado en la parte, digamos, operativa, en la parte de fiscal para la estructuración o planeación hacia adelante, la parte laboral de cómo se van a integrar los puestos hacia adelante, la parte de IT. Sí es importante que haya un equipo que post cierre de transacción se mantenga por un periodo de tiempo que puede ser de 3, 6 meses, un año, dependiendo de qué tan grande es el deal, que haya toda una fase de lo que llamamos integración, ¿no? Si es una compra de unidad de negocio, si es la compra de todo el negocio, o sea, eso es lo que habría que tocar entrar a ver con mayor detalle y puntualidad, pero sí se debe considerar no solo en la fase de inicio del market screening al cierre, digamos que esa es una, pero también digamos el equipo que va a tener más impacto post transacción en las operaciones del negocio, que sí se mantenga un tiempo adicional. Ok. Eh, Generalmente cuando empieza a haber mucho movimiento en este tipo de industrias, de adquisiciones, de fusiones, se empiezan a formar grandes grupos. Estaremos viendo la conformación
de grandes monopolios a nivel mundial o de grandes oligopolios que precisamente porque muchos competidores tengan que salir del mercado? ¿Ustedes, cuál es su perspectiva respecto a esto? Yo, si quieres, tomo esa, Sergio. Yo creo que, a ver, creo que es todavía difícil hablar eh, de que se pueda capitalizar un grupo o un conglomerado de empresas de un solo segmento y se genera un oligopolio. Creo que todavía estamos lejos de ver eso. Insisto, derivado de la pandemia, ¿no? Evidentemente y ahorita puedo mencionar un par de ejemplos en donde sí hay una concentración de algunos empresarios en algunos segmentos y empiezan a atacar el mercado de una manera importante y así se definen eh, como unos conglomeradores, así por llamarlo de una palabra, de algunos segmentos de mercado y así ellos creen que es una manera de atacar. Pero yo creo que hoy, diría yo, y sobre todo ahorita, Sergio, me gustaría escuchar tu punto de vista ya en Colombia, en Sudamérica, pero creo que aquí en México todavía estamos lejos de pensar que esto, digamos, pudiera tener así, y sobre todo porque al ser un mercado tan pulverizado, en el caso de México, eh, el market share para estarlo ganando de manera orgánica, creo que no sé, varias empresas en un mismo nicho y lograr ese oligopolio. Pero no sé tú, Sergio, ¿qué opinas? No, de acuerdo, muy en línea. Creo que hasta diría, por suerte y mejor para todos, que no haya un oligopolio. Yo creo que no es en general lo que buscamos, sino que haya más diversidad en las distintas industrias. Eso ayuda mucho a que haga un mercado mucho más competitivo. En ese sentido, eh, te diría que no creo que lleguemos a eso. Evidentemente hay grupos que sí tienen un monopolio muy fuerte, porque pues, cuando hablamos de Avinbet, que son los dueños del Grupo Modelo, también son los dueños de la cervecera más grande en Colombia, que es Bavaria, y en ambos países tienen, pues, son líderes por mucho, tienen el market share, el liderazgo por mucho versus la competencia. Entonces, digamos que sí se van a ver ciertas consolidaciones, sí, cierto nivel de monopolio, sí, pero pues te diría que por suerte creo que en el ejemplo que ponemos hay diversidad de productos. Eso facilita mucho, digamos, al consumidor. Pues le compras a una empresa, pero tienen productos para distintos perfiles o segmentos, ¿no? de mercado. Entonces, digamos que eso ayuda por lo menos un poco mucho a nivel de consumidor final que no se vea. Eh, a nivel de Colombia, pues creo que depende, sí, en general no veo todavía que haya, si lleguemos a eso, pero pues sí, sí vamos a ver jugadas de consolidación donde pueda pasar que haya un super líder, ¿no? En algún mercado, en algún nicho de negocio. O sea, sí lo vamos a ver, si estas épocas impactan a eso, a que haya jugadas de consolidación. Lo que pueda pasar es que, por ejemplo, en un nicho de mercado que hayan, no sé, 4 distintas empresas, el 1 se fusiona con el 3 y el 2 con el 4, ¿no? Y en ese sentido, pues ambos buscan hacer ahí una puja para mantener el mercado competitivo, pero después sí pasa de tener 4 distintos competidores a solo 2. Entonces sí pueden haber consolidaciones, pero creo que por suerte no vamos a llegar todavía a un tema de oligopolio, por lo menos creo que no lo tocamos. Monopolio pues se puede ver en ciertos nichos como lo vemos en la industria cervecera, la verdad. Claro. ¿Hay opciones para que una empresa interesada en comprar a otra pueda obtener algún fondeo? O sea, ¿hay opciones? ¿Existen esas opciones? Yo estoy interesado en comprar otra empresa y me puede financiar esa compra. Sí, correcto. En la actualidad sí existe esa viabilidad. Justamente nosotros, parte de nuestros servicios son ese. Nosotros trabajamos con distintos inversionistas, fondos de inversión, que en muchas cosas, en muchos, digamos que parte de sus mandatos pueden estar dispuestos a financiar la compra de ciertos negocios. Y también conocemos unos especializados que justamente para empresas que quieren seguir creciendo, de manera inorgánica están dispuestos a financiar justamente este tipo de compras. O sea, sí, sí hay jugadores y hace parte, digamos, de los servicios donde nosotros apoyamos. Ok, ok. Es importante muchas veces también, y en la práctica nos han preguntado, saber
más o menos, ¿cuál es el costo que una empresa debería de estar pensando en fondear una adquisición o una fusión o la llegada de un fondo de inversión? ¿Cuánto cuesta en términos de porcentaje a lo mejor respecto a la inversión estimada? ¿O qué nos podrían decir sobre esa parte? Bueno, ahí sí, muy general, y te diría, ahí viene la relevancia más bien de realizar una buena evaluación del negocio, un buen proceso de due diligence, y de ahí se va a ver el resultado. La verdad es que hablar así preliminarmente de porcentajes, etcétera, no hay una uniformidad. Nosotros decimos cada deal, cada transacción es una historia. Tú puedes ver deals en un mismo segmento de mercado, entre competidores, lo que decíamos ahorita. Hay 4 competidores, el uno se va a fusionar con el 3, el 2 con el 4. A pesar de que están en el mismo nicho, las negociaciones de cada uno pueden ser muy distintas, con múltiplos distintos, con valuaciones distintas. Varía mucho, la verdad. O sea, ahí sí no hay uniformidad y toca verlo caso por caso. Un porcentaje estimado sobre el monto de inversión que se vaya a hacer, no sé, $1 millón y me va a costar Sí. el 1% o el 0.5%. Yo creo que muchas veces el empresario mexicano es temeroso de eso, ¿no? No tiene esa experiencia y esa sensibilidad para poder decir, oye, pues yo tengo 100,000 pesos, 500,000 pesos, 1 millón de pesos para hacer algo, pero puedo adquirir algo, ¿no? Y si me fondean y si hacemos un plan de adquisición, pues puede resultar, ¿no? De acuerdo, hay toda una parte, ahí te diría que justamente viene la relevancia de hacer todo un planteamiento y una estrategia para buscar la compra y la adquisición de un negocio, ¿no? Y en ese sentido es analizar bien por qué queremos hacer esa transacción y más o menos pues cuáles son las sinergias y los beneficios que se van a obtener, ¿no? Sí, Claro, claro. y a lo mejor, tal vez siendo más puntuales aquí en esta parte, Juan, me quedé con la idea de que la pregunta venía más enfocada a cuál sería ese Sí, costo, ese costo de la deuda o ese costo de ese capital nuevo que eventualmente tendría yo que absorber para generar una adquisición. El costo de un fondeo, por ejemplo, y ahorita lo decía Sergio muy bien, pues depende de cada caso. Pero, por ejemplo, nosotros en México, un fondeo en pesos, pues andan en una tasa, yo te diría, Sergio, y si no, ayúdame, confírmame, yo creo que andan en los 15, 18%, En eh, promedio, sí. en O sea, promedio. pueden haber más bajas y pueden haber más altas, correcto. Exacto. Y a lo mejor un fondeo en dólares, evidentemente, es mucho menor. Pero bueno, aquí también digamos, parte del arte de este trabajo es encontrar evidentemente a los fundadores que puedan dar una mejor perspectiva, sobre todo a los empresarios. Y ellos obviamente se enfocan mucho en dar este tipo de fondo de manera única, ¿no? Obviamente también, por ejemplo, ahorita preguntaba Jesús si ese fondeo podía ser, creo que total o completo. La respuesta es normalmente es parcial. Difícilmente alguien llega y fondea toda una operación, sobre todo cuando es un segmento que obviamente el fondeador no conoce, ¿no? Pero bueno, insisto, creo que es caso por caso verlo, pero bueno, un poco, tal vez un poco de sensibilidad respecto a los costos que mencionabas, Juan. aquí en Puebla, principalmente, y en todo el Bajío, pues ustedes saben que la industria automotriz está muy fuerte, ¿no? Ujú. Es atractiva la industria automotriz para los mercados financieros. Jesús nos comenta que se habla mucho de fintech y se habla mucho de tecnología y, bueno, la industria automotriz evidentemente tiene mucha tecnología, pero a lo mejor no como la que vemos en un celular, ¿no? Como la que vemos Claro. en un software de inteligencia artificial, ¿no? Pero hay mucha tecnología en la parte automotriz. ¿Hay apetito por los mercados financieros para este tipo de empresas que pudieran salir al mercado a buscar algún accionista que quiera invertir? Pareciera ser que se discrimina a Sí, este tipo de industria, ¿no? sí, O y- a la manufactura en términos generales, ¿no? sí, Pareciera ser que
que los fondos a nivel mundial están más interesados por servicios muy enfocados a grandes mercados y a tecnología en cuanto a sistema financiero y no tanto a voltear a ver a la inversión física, dura, de mano de obra, de manufactura, que al final es la que produce y hace los bienes, ¿no? Sí. Yo contestaría en ese sentido de una manera muy rápida, porque la verdad, los fondos de capital en general tienen sus tesis muy establecidas y una de las cosas que constantemente lo han mencionado es participar en empresas o en segmentos que son disruptivos. Y Ok. con esa palabra eh, casi dejan a la manufactura, a los servicios tradicionales, al retail, muchas cosas las dejan de lado. Eh, yo creo que, y ahorita Sergio creo que va a tener seguramente va a ser sus comentarios más atinados que los míos, pero lo que vemos es que esta parte de la disrupción genera evidentemente una agilidad para poder invertir y empezar a generar rendimientos de manera más rápida. La otra cosa que yo considero es, normalmente la industria automotriz, porque a mí me tocó trabajar muchos años en ella, tiene un CAPEX muy pesado. Y es un CAPEX que, pues evidentemente una inversión pues, tarda mucho en en dar la vuelta, como le decimos. Y de esa manera, ahora que justamente lo que queremos es más rapidez en un mundo que se mueve mucho más ágil, creo que solamente muy pocos inversionistas pudieran atacar este tipo de industria, insisto, versus fondos de capital que están buscando normalmente tickets, perdón, no tickets, rendimientos mucho más ágiles, pero no sé, Sergio, si tú coincides con eso. Fintech pues, justo es un ejemplo de que estos de manera muy rápida pueden si sea o no sea un unicornio, ya pueden empezar a producir, ¿no? De acuerdo, no, la verdad una respuesta muy buena y tocas creo que dos temas muy claves, como le dices, disrupción, agilidad y retornos, ¿no? Los retornos que se pueden lograr de forma más rápida, ese es uno de los impactos y como bien dices, el tema del CAPEX es fundamental para por qué vale, digamos, o les interesa más invertir en tecnología en fintech versus un negocio, digamos, más tradicional o de manufactura que requiere una inversión todavía más grande, pesada y con un retorno de inversión más lento. Em, o sea, la verdad, muy bien explicado. Yo entrando también un poquito más a ese detalle, como dice, esa discriminación, o sea, lo vemos y yo, si me preguntas, o sea, pienso igual, a fin de cuentas nosotros pues vivimos es más bien de alimentarnos de comida, de las frutas, de vegetales, de distintos alimentos que son muy importantes de la agricultura. Para buenas noticias para ti, ahorita estamos trabajando en deals de agricultura, entonces sí hay actividad, no hace tanto ruido, te diría, sería parte de la respuesta, no está tan de moda, pues no le decimos si está on fire, etcétera, no lo ves tanto en las noticias de distintos medios, pero sí hay deals, la agricultura se está moviendo, evidentemente la producción sigue siendo muy importante para la vida cotidiana, a fin de cuentas, o sea, sí, digamos, los que vivimos en ciudades, pues sí, vamos es al supermercado, al mercado de frutas, etcétera, a comprar este tipo de alimentos, pero pues es muy importante que se estén produciendo y realizando. Trabajamos en México en agricultura con distintos empresarios y les podríamos decir que sí, sí hay actividad, hay jugadas de más bien justamente de consolidación, más bien diríamos que justamente no hay mayor interés de inversionistas nuevos de entrar, más bien ahí sí hay mucho más interés de nuevo en este otro tipo de negocios porque los retornos pueden ser más rápidos y fáciles de obtener, mientras que en el campo pues son retornos más lentos, son inversiones también mucho más grandes, o sea, hay distintos tipos de frutas, hortalizas, verduras que tardan 6 meses o un año en producirse y requieren de toda una inversión, todo un proceso, que no hayan plagas, que se dé todo en las estacionalidades que son. Entonces, digamos que hay más impacto, hay más factores externos que impactan en el negocio, pero pues se sigue moviendo y hay negocios muy grandes que se mueven. Y lo digo tanto en México como en Colombia, igual seguimos viendo temas de agricultura y también pues le están metiendo y se está empezando a ver la parte de tecnología o le llaman AgTech, que es agricultura tecnificada o con más tecnología, ¿no? El AgTech y es mejorar mucho de los procesos manuales y artesanales para hacer también mucho más eficientes ciertos de los procesos, pero como sabemos también tenemos el nicho de mercado del orgánico,
de la comida orgánica, que ha cogido también mucha fuerza, de frutas como el açaí, el arándano, que son muy buenas para el sistema digestivo, distintos tés, etcétera. Entonces, sí vamos a seguir viendo, o sea, se está moviendo, digamos, y sobre todo lo digo ahorita con enfoque en comida, lo estamos viendo, de pronto no hace tanto ruido y solo vemos a veces este tema de los nichos de mercados de comida orgánica, ¿no? Real food, etcétera. Pero sí, sí hay todo un mercado que se mueve y estamos viendo deals, eso digamos con la parte de good news, y en la otra sí, como dicen, automotriz, muy enfocada en big players, lo diría, y pues en empresas que sí ya están en el mercado, más bien jugadas estratégicas y empresas que están dispuestas a invertir X cantidad en CAPEX, o sea, en maquinaria, en equipo y demás inversiones que se requieren en el negocio, con fin de obtener X rendimientos y tal vez un poquito más jugadas a mediano o largo plazo versus estas de tecnología y fintech que están buscando escalabilidad lo más pronto posible, ¿no? A fin de cuentas, ese es el juego. Y cuando hablemos de venture capital es escalabilidad lo más pronto posible. Entonces, por eso está muy de moda, pero pues sí, ¿no? A pesar de que no están las noticias, no están saliendo por todo lado, sí hay deals en agricultura, por ejemplo, que es muy relevante, y en manufactura, pues sí, dependiendo un poquito del sector y del interés, hay deals, pero sí, sí está más lento, ¿eh? O sea, sí, sí la actividad va un poco más lenta. Ok, pues creo que ya no hay más preguntas, ya no tengo más comentarios, ya son 7:15, también estamos por concluir y pues creo que el mensaje es, hay que salir a buscar, ¿no? Y hay que movernos en el mercado, hay que buscar las oportunidades tanto para crecer en nuestros negocios o tanto para, como lo mencionabas hace un rato también en la exposición, pues para salir a vender una parte del negocio que a lo mejor no es mi core business y concentrarme en mi core business y deshacerme de inversiones que a lo mejor me están distrayendo, ¿no? Yo creo que el mensaje sería, de mi parte, hay que salir a buscar esas oportunidades y arriesgarse también, ¿no? De acuerdo, o sea, y bien lo dices, toma tiempo, Juan, como bien lo mencionas, y es muy importante como empezar a planear y hacerlo poco a poco, digamos, las fases con tiempo para que puedas tomar las mejores decisiones posibles, ¿no? No, no es algo que se va a decidir casi que de un día para otro, de un mes para otro, por poner, digamos, un término coloquial, sino sí buscar hacer todo un plan y estudiar, analizar por qué vale la pena entrar en este tipo de transacciones y hacerlo de una forma lo más organizada posible, ¿no? Claro, claro, así es, ¿no? Pues gracias por su tiempo, Sergio, Bernardo, gracias a quienes se conectaron a esta sesión de webinar de Creston, Pláticas Creston, y estamos próximamente anunciándoles nuestro siguiente webinar que tratará de temas de control interno y creo que también es un tema que hace falta en muchos de nuestros clientes. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, Juan. Gracias, Luego, Bernardo. Gracias, Bueno, Sergio. muchas Gracias a gracias. todos. Excelente noche. gracias. Hasta luego.